Buenos días, mis amados en el Señor, que están dispersos por todas partes del mundo. Soy Lilia Guevara, una creyente en el Señor desde hace más o menos 30 años, que cree que el Señor ahorita está buscando un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad. En estos momentos he llamado su atención porque quiero hablar de un tema muy controversial, muy importante, que se está discurriendo mucho en el mundo por grandes oradores, grandes religiosos que se saben al dedillo las escrituras, como por ejemplo el señor Jim Stylen, Michael Rood, Nasrasadin, disculpe que no pronuncien bien porque es un nombre hebreo, entre otros. Este tema tan importante y escabroso que yo quiero llevar al conocimiento de ustedes es el Shabbat hebreo. Exactamente, ¿qué día debemos de guardar el Shabbat hebreo los cristianos? Si el día sábado o el día domingo. Entre comillas, antes de comenzar a dilucidar este problema, les cuento que según mi parecer, aquí hay una lucha entre los católicos y los evangélicos. Unos por el día domingo, otros por el día sábado. Simplemente esa es esta contienda que hay de que qué día debemos guardar el Shabbat, sábado, domingo. Solamente eso es una pelea entre religiones. Con mucha tristeza les cuento que hace unos días me metí a YouTube a ver un programa, un debate sobre el Shabbat hebreo. Y qué tristeza, amigos, queridos hermanos, que perdí 2 horas de mi vida escuchando filosofía, vanas sutilezas de hombres réprobos en cuanto a conocimiento verdadero de las escrituras, porque a pesar de que se sabían al dedillo todos los versículos bíblicos que los empleaban para su uso, para defender sus doctrinas de cada iglesia que estaba en disputa, Nadie llegó al verdadero meollo del asunto. Para nosotros entender bien qué quiere decir Shabbat, tenemos que irnos al hebreo y ver qué quiere decir Shabbat. Shabbat, valga la redundancia, es una palabra hebrea que quiere decir cesar, descansar, reposar, cesar de todo trabajo. En ningún momento quiere decir día sábado. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo humildemente desafío a cualquier persona bíblica que me diga en qué versículo de la Biblia dice que el Shabbat corresponde al día sábado. El Shabbat corresponde al día 7º de la semana hebrea. Nunca se está refiriendo a un día sábado de nuestro calendario gregoriano. Vamos a entrar en detalles, queridos amigos, y les pido 1000 disculpas si quizás no coordino muy bien, porque es la primera vez que estoy haciendo un mensaje tan importante. Y les cuento que tengo mucho temor, estoy espantada y temblando porque no me gustaría añadir ni quitar ni una jota ni una tilde de lo que esté escrito. Sin embargo, debo decirles que yo les quiero dar mi parecer como una persona segura de lo que he creído y de quien me he enseñado. Y que, como dijo el apóstol Pablo, pienso que yo también tengo la mente de Cristo. Y entonces puedo dar mi parecer como una persona fiel en las escrituras, fiel en los conceptos de la escritura, porque yo sé que el que me ha enseñado es fuerte y poderoso. Y como dice la Biblia, en los últimos tiempos serán enseñados por Dios. Bien, hermanos, a mí este tema me tiene muy nerviosa, muy angustiada, muy desesperada y ¿qué le puedo decir? Y enojada. Porque se han ido, como dicen aquí en Chile, se han ido al chancho,
se han ido al cerro, pero no dicen la verdad de lo que en sí quiere decir el Shabbat y para qué lo instituyó el Señor en Génesis 2:3. Dice Génesis 2:3, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, mis hermanos, tengo que manifestarles que este es el primer reposo, el primer Shabbat que aparece en las Escrituras. Según algunos estudiosos de la Biblia, dicen que los otros Shabbat que aparecen en la Biblia, en escritura hebrea, son diferentes, porque este Shabbat tiene un acento, tiene una tilde que lo hace diferente al resto de los Shabbat que vamos a encontrar en las otras escrituras del Viejo Testamento. Tal es así que un erudito bíblico, entre comillas, dijo que teníamos que entender bien estos Shabbat, porque en unos decía, por ejemplo, ¿cómo? Que quería comer, ¿verdad? Y en el Shabbat del Génesis dice que Dios dijo, ¿cómo? Pero con acento, como preguntando, ¿cómo reposaré? Entonces ahí vamos viendo que hay una gran diferencia. Respecto a eso yo no puedo opinar porque no conozco el hebreo antiguo, pero me baso en las escrituras porque debo decir humildemente que también creo saberme las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo que yo me estoy dando cuenta que en Génesis lo que Dios está diciendo es que Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación y que hizo una transición al reposar, pero para seguir creando y trabajando. No es que como un viejito cansado tenía que descansar después de haber trabajado 6 días y descansar al séptimo. No es en ese sentido que Yahvé, Adonai, yo soy, Jehová, como usted lo quiera llamar, pone su reposo allí en Génesis, lo estampa. Sino, ya les repito, como una transición, como una explicación, un proceso de lo que significa para Yahvé o para yo soy el reposar. Para esto yo quiero explicarles el reposo en vida cotidiana, lo que significa para mí y estoy segura para muchas personas. Cuando yo preparo una masa, que el Señor me perdone por poner este ejemplo terrenal de algo tan precioso, tan celestial, cuando yo hago una masa para empanadas, para que confiando y esperando que me quede mejor la masa, yo la trabajo, echo agüita, harina, un poquito de aceite y le digo a mis hijas, vamos a dejarla reposar por unos minutos, quizás 10, media hora, para que repose esa masa. ¿Con qué fin? Para que después, al estirar, para hacer las empanadas, me quede preciosa, me quede compacta, me quede homogénea, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice reposo de la masa, no es que la masa va a quedar inactiva, que va a quedar muerta, que va a quedar inerte. Al contrario, se va a iniciar un proceso misterioso de leudación, de trabajo para transformarse en algo más precioso, partiendo del mismo proyecto que yo tuve, que era hacer una masa para después hacer unas empanadas. Entonces, de acuerdo a este concepto cotidiano de una persona profana, de una persona, se puede decir, vulgar, del vulgo, una persona que no es erudita, que no sabe nada del diccionario, de la RAE, simplemente con el ejercicio diario nos damos cuenta que eso es reposo. Cuando uno va a reposar, si yo me acuesto a reposar por la tarde 10 minutos para después irme a mi trabajo, es porque quiero estar más activa, más eficiente, más locuaz, más carismática, etcétera, etcétera. Entonces es un proceso, el reposo de transformación para seguir trabajando. ¿Qué le quiero decir con esto, amigos? Que cuando Dios nos dio el reposo,
nos dio con un sentido inmenso, maravilloso, mágico, misterioso, que solo las personas que son enseñadas por el Espíritu Santo pueden entender, porque su velo es descorrido gracias a la sangre preciosa del Cordero. Bien, esta masa tiene que reposar. Por eso es que el Señor después nos da el reposo, para que aprendamos obediencia y aprendamos a trabajar. ¿Por qué yo digo que este reposo es muy misterioso? Lleva implícita muchas preguntas, muchas respuestas, muchos misterios. De ahí que vienen tantos